Bueno. Bueno, formalmente buen día. Sin más, le voy a ceder la palabra a la señorita Luz, que va a introducir la Mientras charla vayan de hoy. cayendo, buen día a todos. Aquí estamos con Maxi, que es el niño que nos está por aquí abajo, en mi caso, otros lo verán por otro lado. Un estudiante de la carrera todavía, mientras lo están. En esta ocasión, Maxi nos va a hablar sobre entornos virtuales, pero en el sentido de, perdón, no. Bien, en el sentido de, bueno, primero un desarrollo industrial, que es lo que estamos viendo ahora, de lo que está pasando ahora, por ejemplo, Facebook, Meta, bueno, eso como contexto, y además con una mirada al pasado, pensando un poco en como un poco arqueología de medios. Bueno, Max también fue estudiante pasante de IDIS, entonces ya tiene como una investigación previa sobre eso. Entonces, volviendo, desarrollo industrial sobre entornos virtuales y a su vez también pensando en una genealogía de cómo esto se viene dando dentro de los entornos, de cómo se resuelve. La idea que era que fuese un poco más quizás como de ver el entorno en sí, pero bueno, Max está ahí con una dolencia, así que por hoy por lo menos va a ser un poco más teórica la cuestión. Maxi, Dale, perfecto. Cuando queráis arrancar. Bueno, gracias Luz por la presentación. Ahí ya les comparto. Bien, sí, la idea de la charla es, como les dijo Luz, es primero contarles como un breve panorama teórico sobre la realidad virtual, partiendo como desde el presente, o sea, desde el desarrollo industrial de la realidad virtual, para poder irnos hacia el pasado y ver qué otras cosas estuvieron haciendo. Medio que la presentación surge después de haber cursado la pasantía en IDIS y de haber estado también preparando como un final para Teoría y Estética de los Medios, cátedra especiales. Entonces, medio que al combinar ambas cosas salió esto. Así que bueno, en cuanto al desarrollo industrial, hay algo que sucedió recientemente, que seguramente todos se habrán enterado, que es que hace 2 o 3 semanas Facebook cambió su nombre a Meta, ¿no? Haciendo como referencia a la creación de un metaverso posibilitado por estas tecnologías inmersivas como la realidad virtual y la realidad aumentada, en el que, bueno, las propias redes sociales de la compañía, que son Facebook, WhatsApp e Instagram, van a pasar a conformar, ¿no?, como una pequeña parte de todo este entorno inmersivo mayor. Pero en realidad como que este interés que tiene Zuckerberg viene hace rato. Él en el 2014 compró una de las mayores empresas desarrolladoras de realidad virtual, que es Oculus, por una suma millonaria en dólares, en efectivo. Y desde entonces, ¿no?, como este diseño, tanto en software como en hardware, se encuentra presente en una gran parte de los dispositivos inmersivos digitales contemporáneos y presentó alternativas como el Oculus Quest y el Oculus Quest 2, que son de bajo costo, acá no tanto, pero en otros países son como más de bajo costo, pero también son de amplia portabilidad. Entonces su intención es poder seducir a usuarios de todo el mundo, ¿no? Y detrás de esta inversión, ¿no?, que tiene como un propósito de instalar un nuevo medio en la vida cotidiana, y por eso me parece como tan importante analizarlo, se comienza a desplegar como todo un abanico de preguntas e inquietudes que tienen que ver con nuestro rol como diseñadores de imágenes y sonidos, y también con nuestro rol como espectadores o consumidores de creaciones ajenas. Y en este sentido, voy a empezar a retomar como estas 5 advertencias del cambio tecnológico que fueron planteadas por un sociólogo y crítico cultural estadounidense que se llama Neil Postman, como para poder partir desde el presente y para ver como qué es lo que nos trae esta tecnología a futuro. Estos postulados en realidad fueron desarrollados en 1998, o sea, previo al boom de Internet y de las redes sociales, pero con todo este boom, como con todo esto incipiente, ¿no? Porque hacía 10 años que se había creado la World Wide Web, ¿no?, la WWW. Entonces, como que todo lo que plantea lo hace como encarándose hacia el siglo XXI, ¿no?, y hacia como los efectos que nos iba a dejar Internet en el siglo XXI. Entonces me parece como que es súper pertinente poder analizar, ¿no?, como algo actual desde estos postulados que se dieron hace 23, 24 años. Y
La primera advertencia que Postman dice que la cultura paga un precio por la tecnología que incorpora. Entonces, donde vamos a encontrar como algunos beneficios de la realidad virtual en, por ejemplo, el entrenamiento. Estudiantes de piloto pueden practicar cómo manejar un avión sin correr el riesgo de hacerlo. En la educación, ¿no? Se pueden dar lecciones de cualquier materia de una manera como súper atractiva o memorable si se presentan mediante simulaciones interactivas. O en la telepresencia, ¿no? Hay eventos sociales enteros que son llevados a cabo sin necesidad de abandonar el ámbito doméstico, lo que es como una funcionalidad muy conveniente en los tiempos de pandemia que estuvimos viviendo hasta recién. Pero fíjense, ¿no? Como lo que él dice, lo que Postman dice es que toda tecnología se nos presenta como un trato faustiano en el que cuando nos da, también nos quita. Entonces fíjense como en estos tres casos, si quieren, podemos encontrar como una contracara en que la experiencia de un usuario durante una simulación de vuelo dista de la verdadera, entonces empiezan a entrar factores psicológicos como los nervios o la ansiedad que pueden afectar las decisiones a tomar en el momento. Después la educación corre el riesgo de convertirse, no sé, en un espectáculo audiovisual que no demande como un tiempo de dedicación y reflexión por parte de los estudiantes. Y pasar tiempo en entornos virtuales también puede generar algún tipo de adicción en ciertos usuarios cuyos lazos afectivos y relaciones sociales de la vida real, de alguna manera se podría decir, se ven afectadas. Y ni hablar de efectos en la salud, más físicos o fisiológicos, que tienen que ver con una tendencia al sedentarismo, con mareos, desorientación y hasta un deterioro en la visión, ¿no? Porque es como una cercanía extrema entre pantalla y ojo. Y todos estos efectos también son más nocivos, se podría decir, en niños, porque tienen experiencias como mucho más vívidas con el dispositivo, entonces esto es como más propenso a desencadenar algún tipo de afectación psicológica o conductual ante el contenido presentado. Y después el segundo postulado refiere más que nada como a las relaciones de poder que se dan a partir de los medios, y dice que siempre hay vencedores y vencidos en el cambio tecnológico. Y bueno, con el desarrollo del Oculus Quest, que es este dispositivo que les contaba, y con la rápida inserción en el mercado hace 2 o 3 años, Zuckerberg comenzó a acceder a una gran cantidad de información sobre sus usuarios, quienes tienen que registrarse mediante su cuenta de Facebook para poder acceder al contenido del dispositivo, pero también tienen que dejar que el dispositivo registre constantemente a 4 cámaras el entorno físico real, porque es la manera de traqueo que utiliza. O sea, antes los cascos de realidad virtual quizás utilizaban sensores en el espacio que permitían captar la posición de uno, pero justamente esta portabilidad lo que permite es que este casco, donde sea que lo lleves, haga un traqueo desde adentro hacia afuera, ¿no? Mediante visión computarizada. Y entonces, o sea, tengamos en cuenta, ¿no? Como que es la misma plataforma a la que se le acusó de haber compartido de manera ilegítima los datos de 87 millones de usuarios con la firma de consultoría política de Cambridge Analytica, los cuales se estima que fueron utilizados para influenciar las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos, de Mauricio Macri en Argentina, o el referendo del Brexit de Reino Unido. Y además, en junio del 2021, Facebook anunció que va a empezar a incluir anuncios personalizados, que es por lo que se caracteriza su plataforma, ¿no? Como por los anuncios, es de donde gana más que nada el dinero, y los va a incluir dentro de las experiencias inmersivas que se van a comercializar dentro de la plataforma, ¿no? Lo que es como todo una experiencia como que dicen usuarios que es como muy invasivo, muy intimidante y hasta distópico. Y después, en cuanto al tercer postulado, Postman lo que hace es como recontextualizar la icónica frase de Marshall McLuhan, que es el medio es el mensaje. Y esto lo retomo muchísimo para la realidad virtual, en cuanto a que más allá del contenido que se presente en realidad virtual, es un dispositivo que es capaz de reproducir imágenes con un elevado nivel de realismo e inmersión, y por lo tanto son procesadas alternativamente por el cerebro. Y esto es muy notorio en esta obra de Farocki que se llama Sirius Games, en las que él explora las tecnologías inmersivas que fueron utilizadas para, por un lado, para entrenar a los soldados antes de ir a la guerra, y por otro lado, para tratar el estrés postraumático causado por la guerra. Y él va haciendo como estas comparaciones entre el registro testimonial de los soldados y las imágenes generadas por computadora,
Y algo que me parece como muy específico de Farocki, ¿no? Que es como la manera de indagar en los modos de producción de las imágenes. Él se da cuenta que el entorno utilizado para rehabilitar es más barato, o sea, o tuvieron menos ganas de hacerlo, o no les importó tanto como el entorno para entrenarlos para la guerra. Y esto se da cuenta porque las imágenes en este entorno no producen sombra, no proyectan sombra. Y fíjense cómo es algo como mínimo quizás, que ante un ojo descuidado pasa así nomás. Sin embargo, ¿no? Como cuando comenzás a indagar, da cuenta como de una estructura ideológica detrás mucho más importante que tiene que ver, ¿no? Con que importa más que vayan a la guerra que se recuperen. Y de hecho hoy en día la terapia en realidad virtual es como algo eficaz en ciertos países, como que se utiliza y se puede tratar, no sé, trastornos alimenticios o depresión o mismo rehabilitación motora, ¿no? Que es la imagen que tenemos en la izquierda. Y después, en cuanto al cuarto postulado, dice que el cambio tecnológico no es aditivo, sino que es ecológico. Y esto hace referencia a que un nuevo medio no añade algo, sino que lo cambia todo. Y cuando digo todo me refiero al resto de los medios y a todas las personas, de alguna manera. No sé, esto es muy notorio, por ejemplo, Internet no mató a la televisión, sino que Internet y la televisión ambos mutaron ante que Internet se añada en este ecosistema. Y lo podemos ver con que la televisión tenga acceso a Netflix o Internet, o sea, en Smart, y mismo con nuestras relaciones, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, MasterChef y después se vuelve trending topic en Twitter. Entonces hay como toda una influencia entre medios y personas. Y quizás esto es como muy temprano de verificar en cuanto a cómo aplica para la realidad virtual, porque todavía no están insertas en la sociedad, pero este es el plan. Y cuando Zuckerberg anunció como este cambio de nombre en Connect, que es un evento anual en el que va mostrando como todas las últimas novedades y los proyectos a futuro de la empresa, él lo hizo con este video que en realidad dura como 1 hora y 20, pero muestra como todos los entornos en los que se va a aplicar la realidad virtual, que tienen que ver desde el ocio, la educación, el arte, incluso se mete con lo que son las mercancías virtuales, ¿no? Y poder generar o intercambiar mercancías virtuales, que es algo que está muy en auge por el boom de los NFTs, ¿no? En los blockchain. Y bien, o sea, y el que les voy a mostrar ahora, que son 2 minutos nomás, tiene que ver más que nada con lo social y con las reuniones. A ver. ¿Se escucha ahí? Bien. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home. Silenciate, Maxi. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Sorry, I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Bien, y esta es una sección de un montón que plantea como en este video, que después les recomiendo que lo vean entero.
porque es tremendo la cantidad de avances que presentaron, o sea, tanto tecnológicamente, técnicamente, como conceptualmente, ¿no? O sea, cómo realmente puede llegar a impactar cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Y también quedándonos como en este apartado de lo ecológico, de cómo afectan a toda esfera de la vida cotidiana y cómo afecta especialmente a nosotros como diseñadores de imágenes y sonidos, tiene que ver con que Facebook también anunció que va a crear 10.000 puestos de trabajo en la Unión Europea para poder construir este metaverso, pero una vez que este metaverso esté construido se va a necesitar contenido de un montón de diseñadores y desarrolladores para poder poblar el metaverso de contenido significativo, ¿no? Entonces ahí también es cuando entra como nuestro rol de qué queremos cargarle o qué queremos ofrecerle a este metaverso. Y ya, bueno, ya esta otra noticia dice que ya 1/5 de los trabajadores de Facebook, o sea, imagínense la cantidad que son, están trabajando en realidad virtual y realidad aumentada. Y otra cosa que está pasando es que, obviamente, otras grandes compañías no se quieren quedar atrás y ya Disney y Microsoft anunciaron que quieren armar su propio metaverso. Y bien, y el último postulado dice que tendemos a hacer de los medios algo mítico. En esto se refiere a que tendemos a pensar en las creaciones tecnológicas como si fueran dadas por algún dios, como que las empezamos a dar por sentado. Y Postman dice, ¿no? Como que siempre es peligroso que una tecnología se convierta en mítica porque si es aceptada como eso, no será fácilmente susceptible de modificación o control. Y hasta ahora parece todo como súper pesimista, pero acá me parece que es cuando se pone más optimista la cosa, porque justamente como estamos presenciando, ¿no? Este estadio temprano del desarrollo industrial de la realidad virtual, tenemos como la oportunidad de poder generar un pensamiento crítico al respecto que no tome, ¿no?, las estructuras de la realidad virtual por sentado y que nos permita analizar, ¿no?, justamente en este estilo de Farocki que les mostraba antes, ¿no?, qué imágenes reproducen estos medios y qué intenciones manifiestan y ocultan. Y en este sentido me parece que la arqueología de medios, que es algo que se trabaja muchísimo en la materia, puede ayudar, ¿no?, como a irnos a iluminar el camino, justamente al ir como revelando, ¿no?, como todos estos estratos que se van sedimentando bajo lo que hoy en día conocemos como realidad virtual, ¿no?, y toda la disposición técnica y cultural que hoy en día tiene. Y acá traigo 2 libros, pero hay muchos más que tratan este campo de estudios. Uno es justamente Arqueología de Medios de Jussi Parica y Gustamo, y el otro es Arte Virtual de Oliver Grau. Y ambos libros como que llegan a una conclusión de que esta noción de encerrar al observador dentro de una representación visual que ofrezca una ilusión espacio-temporal no es algo que aparece con la computadora y los dispositivos móviles digitales, sino que forma parte de como de un núcleo entre la relación entre los seres humanos y las imágenes. Entonces, en este sentido, como que el concepto de realidad virtual en sí puede abarcar técnicas varias como las lentes estereoscópicos, las linternas mágicas, mismo la fotografía, el fílmico, la pintura o la escultura. Seguramente muchos de estos los vieron a lo largo de la cursada y otros se los voy a mostrar ahora en el apartado que sigue. Y es que justamente, ¿no?, como que, bueno, y lo último que dice Postman en el texto, dice, necesitamos actuar con los ojos bien abiertos para que utilicemos más la tecnología en vez de que sea la tecnología la que nos utilice a nosotros. Y acá viene como una parte que tiene que ver con poder pensar una antropología de la realidad virtual. Y acá retomo un concepto que viene de un historiador del arte que se llama Hans Belting, y también está este otro que se llama Gombrich, que ambos libros como que plantean no poder pensar esto que dice acá, que es una ciencia de las imágenes que estudie las condiciones en las que se crean y se utilizan y memorizan las imágenes, una relación entre lo que hacen los seres humanos con las imágenes y cómo lo hacen en función de la identidad colectiva y su rol social. Y entonces medio que lo que me propuse como en la pasantía de IDI fue poder pensar, ¿no?, como qué fue entonces lo que motivó la creación de este tipo de imágenes tan ilusionistas y tan inmersivas a lo largo de la historia. Para poder pensar justamente, ¿no?, como cuáles de estas fórmulas se repiten hoy en día en la actualidad y qué nuevos usos les podemos dar en el futuro.
Entonces, y también como poder esbozar, ¿no? Como ciertas categorías para ver dónde posicionarnos, ¿no? Como diseñadores a la hora de diseñar imágenes y sonidos para estos medios. Y hasta el momento armé como estas categorías, que pueden ser más, pero bueno, esto como me permitió armar como un hilo conductual entre todas ellas. Y la idea de estas agrupaciones tiene que ver como con que puedan entrar imágenes dentro independientemente del tiempo y el espacio específicos en que fueron diseñadas. Entonces, por ejemplo, como uno de los primeros en el campo de la religión tiene que ver con esta Villa de los Misterios, que fue realizada en el siglo II a.C. Y fíjense que son como frescos pintados en un cuarto, en las 4 paredes, que, y en cuanto a la razón por la que se hicieron, tiene que ver con que querían como si fuera como si pudieras adentrarte dentro de un ritual dionisíaco. Entonces, no es que se presenta como con una narrativa, sino que todo está presentado como una unidad temporoespacial en la que justamente se invita a que el observador participe de la imagen, ¿no? Es como que funcionaba como un puente en el que los dioses bajaban en la realidad y los humanos entraban en la imagen. Y después en la religión también nos encontramos con estos dos, de muchos otros más, grandes avances en lo que son utilizar el techo como un espacio ilusionista inmersivo. Fíjense, por ejemplo, es la apoteosis de San Ignacio, y fíjense el nivel, ¿no? Como de detalle, de realismo, que cuesta distinguir dónde empieza la pintura y dónde empieza la arquitectura en sí mismo, ¿no? Es como este efecto que se conoce como trampa-antojo. Y esta obra me parece muy interesante también para poder pensar hoy en día lo que se conoce como realidad mixta, ¿no? Que es cuando se empieza a mezclar la realidad aumentada con el mundo real. Y como que cuesta distinguir, ¿no? Dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y después lo cerré. Espérenme. Ahí va. Y después está esta que es la Cámara de los Esposos, que, en el que justamente se tiene en cuenta, fíjense cómo están todos estos ángeles mirando hacia abajo, entonces se tiene en cuenta como la perspectiva desde abajo hacia arriba del espectador. Y esto podemos trazar también como una genealogía con lo que es hoy en día la proyección full dome, ¿no? Lo que son los domos o el planetario. Está bueno como pensar que quizás viene algo de ahí. Y después está, bueno, la capilla de los Froveni de Giotto, que representa el Antiguo y el Nuevo Testamento mediante esta representación súper inmersiva y colorida. Y este Sacromonte di Varallo, que me parece un caso como muy paradigmático e interesante de analizar. ¿Me compartí? Ahí va. Este es un santuario italiano en el que cuando entras al monte, entras como un tipo de realidad virtual en el que a través de 11 estaciones podés experimentar el drama de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, mediante frescos, o sea, ambientes cubiertos de frescos, y 800 estatuas de madera y terracota, que algunas tienen ropa real y pelo. Y buscando un poco, ¿no? Como cuál fue la razón detrás de la creación, decía como que encontré como que buscaban transportar al observador a este lugar histórico y fijar en su memoria la exposición a ello. Y para situarnos un poco, ¿no? En el 1400, era una época en la que la sobresaturación de imágenes a la que estamos muy acostumbrados hoy en día estaba lejos de ser la norma. Entonces, los espectadores entraban, ¿no? en este entorno y terminaban el recorrido espiritualmente y mentalmente alterados. O sea, se sentía realmente quizás como teletransportarte a otro tiempo y espacio en el que Cristo está sufriendo y después reviviendo. Entonces, al forjar como la fe en los espectadores, Sacromonte di Varallo se posiciona entonces dentro de como una línea de imágenes que tienen que ver con transmitir mensajes ideológicos mediante como un gran impacto sensorial. Y otro caso lo podemos encontrar en este panorama de Cézanne, que lo posicioné dentro del marco de la guerra o del terror,
que es una pintura de 2 kilómetros de largo, muy hiperrealista, en la que se retrata la batalla de Sedan dentro de la guerra franco-prusiana de 1870. Y fíjense también otro caso que se puede relacionar con la realidad mixta, porque frente a esta imagen se desprendía como todo un espacio con objetos que iban desde arbustos, armas, piedras, figuras de cartón. Y además, una orquesta tocaba música de marcha para estimular como la percepción total de los espectadores. ¿Y por qué les decía lo de la ideología detrás de esta imagen? Tiene que ver con que este evento multimedia fue después utilizado para que grupos de niños se acercaran por primera vez al campo de batalla, de manera que aceptaran ciegamente su posición en una futura guerra de llegar a necesitarlo el Estado. Y también podemos encontrar o rastrear este panorama de Sedan y este efecto como de causar terror o de infundir peligro. Lo podemos encontrar en las fantasmagorías, que fueron estos espectáculos del siglo XVIII, que por alguna razón proyectaban imágenes de esqueletos o de demonios o de fantasmas mediante linternas mágicas, varias linternas mágicas, pero además humo, olores, algunos dicen como que había hasta descargas eléctricas o que te daban algunas pociones para que te sientas más mareado y te afecten más las imágenes, ¿no? Pero fíjense como también, o sea, esta inmersión nos puede llevar a hablar de realidad virtual, una realidad virtual para que la pases mal, ¿no? Para que tengas terror. Y de hecho, por lo que estuve investigando, como que hay un gran realizador que se llamaba Robertson, y al que denunciaron, ¿no? Por el grado de verosimilitud de las imágenes y creyeron que pudo resucitar a un rey en una sesión de espiritismo. Y en cuanto al terror y la guerra también, específicamente en la guerra, hubo un desarrollo muy importante en los años 80 y 90 con lo que son las simulaciones de vuelo, muy ligado también al desarrollo industrial de los drones en cuanto a poder tirar misiles desde la distancia y justamente poder esta telepresencia, ¿no? Como operación a la distancia. Y una obra, esto ya viene más como del campo del arte y específicamente como del arte electrónico, es otro panorama de guerra que podemos encontrar en esta obra de Maurice Benayoun, en el que, bueno, primero la obra está realizada en una cave, que no sé si vieron cómo son las caves, es como un entorno específico que se diseñó creo que en los 90 o a fines de los 80, que es como un cubo que soporta varias proyecciones en cada una de las paredes, en el techo y en el piso. Y entonces es como una experiencia colectiva súper inmersiva. Y en esta cave se presenta como este panorama de guerra en el que los usuarios son equipados con unas cámaras que no sacan fotos, o sea, no toman un registro de la realidad, sino que lo eliminan, ¿no? O sea, como ven ahí en la imagen, cada vez que se toma una fotografía, se elimina, ¿no? lo que se está viendo y queda como esta silueta blanca detrás. Y este en sí es como un gesto que quiere denunciar, ¿no? Como los medios masivos de comunicación tienen la habilidad de poder reducir eventos terribles como la guerra a representaciones súper banales y espectaculares. Y después esta obra terminaba con una materialización de los hechos que ocurrieron, que era como una impresión de estas fotografías que te podías llevar a tu casa y que quedaban subidas a internet. Ahora les quiero mostrar esto. Esto es el cave. No, o sea, fíjense cómo es un cuarto súper inmersivo, pero además acepta la presencia de muchas personas al mismo tiempo. Bien, y acá, como para hacer un cruce con otra categoría que tiene que ver con el entretenimiento, me pareció como interesante encontrarme, ¿no? Como que hay videojuegos de guerra y de terror dentro de los mejores rankeados en las tiendas de Oculus y de estos dispositivos de realidad virtual. Acá, por ejemplo, está el Pavlov, para el más caso de la guerra, y el de The Walking Dead para el caso más de terror. Y es que los dispositivos de realidad virtual hoy en día funcionan como dispositivos para el entretenimiento.
De hecho, este es como el mayor campo de acción y de hecho justamente para realizar experiencias en realidad virtual, en la mayoría de los casos se utilizan motores de videojuegos como Unity o Unreal, independientemente después del caso de uso que se le quiera dar. O sea o no un videojuego, se utilizan motores de videojuegos. Me parece que es muy interesante también pensar eso. Y esto obviamente no siempre fue así. De hecho, en los 90 se trató, o sea, Nintendo y Sega, los dos trataron de lanzar dispositivos al mercado y los dos fallaron. O sea, tenemos el Sega VR y el Virtual Boy de Nintendo, fueron un fallo total. Eran dispositivos como súper incómodos. Y otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con la parte más técnica, es que eran dispositivos que corrían como un frame rate muy bajo. O sea, los cuadros por segundo, la tasa de actualización de las imágenes era muy baja, entonces producía como estos mareos en los usuarios. O sea, ustedes imagínense que para poder emular como vemos nosotros con nuestros ojos en nuestra vida real, estas experiencias tienen que correr a 100 fotogramas por segundo, 90, de 72 para arriba, e idealmente 90 a 100. Y acá claramente en ese momento no se podía lograr eso. Entonces me parece como que esa es una de las razones por las que esto pudo haber fallado en los 90. Y en realidad, y esta forma de entretenimiento la podemos rastrear también a estos espectáculos de peep shows que se fueron dando en el siglo XV. Que también, ¿no? Como es una caja que tenía estas aberturas dentro en la que podías ver un cuadro pintado en la que la caja justamente recubre todo el ángulo de visión, ¿no? Entonces, esto es una experiencia inmersiva que en estos casos se exhibían en calles y ferias de Europa por artistas itinerantes que competían con otros espectáculos como los osos bailarines, los malabaristas y los magos. Y es en el Kaiser Panorama, en el Kaiser Panorama, que esto se transforma en una experiencia más colectiva, pero también de entretenimiento. O sea, y acá me parece muy interesante que es un mismo dispositivo el que permite como una múltiple visualización de un montón de usuarios compartiendo una experiencia. Obviamente podemos hacer, no era exactamente un peep show, pero podemos rastrearlo, ¿no? En cuanto a que es una caja con aberturas, y acá se incorpora lo que es la estereoscopía, con lentes estereoscópicos e imágenes estereoscópicas del otro lado. No se puede ver. Que obviamente este es el principio por el que funciona la realidad virtual hoy en día, ¿no? Como que la estereoscopía, que haya una imagen a ciertos centímetros de un ojo que de otra, y esto crea una ilusión de profundidad que justamente te permite hacer creer que estás habitando ese mundo virtual. Y para quedarme, bueno, y esto fue creado a finales del siglo XIX, y justamente para quedarnos en esa parte, hay otros grandes avances en lo que es la simulación, que tiene que ver con el Mariorama de Hugo D'Alessio y el Cineorama, ambos expuestos en la Exposición Universal de París de 1900. Y bueno, en un caso tenemos el Mariorama, que tiene que ver con una combinación entre el movimiento de una plataforma y un lienzo que se iba desarrollando alrededor de esta plataforma, que era una plataforma que podía soportar hasta 700 personas. Y esto te hacía creer, ¿no? Como que estabas viajando en un barco. Y después en otro lado tenemos el Cineorama, que a mí me sigue pareciendo una locura para la época lo que se realizó, que era, primero se registró el ascenso de un globo aerostático mediante 10 cámaras, y después estas 10 cámaras se proyectaron en reversa, de manera que se hizo creer que se estaba descendiendo el globo aerostático, pero estaba estático en el piso, y también permitían personas adentro. Pero son dos casos que justamente los pongo en esta categoría como de simulación. En realidad todas podrían ser simulaciones, ¿no? Pero el nivel de simulación que se puede lograr acá, o que se pudo lograr, ¿no? en esta exposición universal, me parece como súper sorprendente. Y en realidad como que ambos dispositivos se embarcan como dentro de una forma de entretenimiento que era muy popular en la época, que era esta de los panoramas. Esta es una entrada sobre el panorama de Barker, quien fue uno de los más grandes realizadores de panoramas, y creo que uno de los primeros.
y él de hecho construyó como esta sala panorámica en la que también, ¿no?, se fundía la arquitectura con la pintura. Fíjense también cómo está pensado el recorrido del espectador, ¿no? Como en este plano, como encontramos como que entran por acá, todavía no ven nada, de manera que apenas llegan, ¿no?, a este centro, se topen con toda la imagen y cause como todavía un mayor efecto de impresión y asombro. Y estas pinturas representaban escenas de todo tipo, de hecho también eran como de alguna manera documentales o noticias, o sí, como alguna forma de noticias, ¿no? Fíjense, este panorama de Berlín representó el incendio de Moscú 3 meses después de que ocurriera. Y muchas tenían que ver también con las vistas de ciudades. De hecho, el primero que realizó Barker era una vista de Edimburgo, por lo que también se puede pensar como un antecedente de lo que es hoy en día Google Street View. O sea, fíjense, ¿no?, como una imagen 360 sacada por estos autos de 9 cámaras que registra una ciudad y nos permite visitarla desde nuestro hogar, de alguna manera. Y también, obviamente, Google Street View, en realidad Google Earth tiene su aplicación en realidad virtual que se puede descargar. Y ahora bien, como un caso como súper específico de simulación que encontré es en otra villa romana, que esta es la villa de Livia, en el que construyeron también, ¿no?, con pinturas en las paredes, un jardín artificial con un nivel de realismo y de precisión tan grande sobre la flora y la fauna autóctona que los registros arqueológicos descubrieron como cuáles eran específicamente esas especies que habitaban esa zona en aquel momento. Y este es un video que es muy interesante porque es como una reconstrucción 360 de este espacio 360. Y justamente cuando estaba investigando, bueno, por qué se realizó esto y la razón por la que lo puse en este campo de la simulación, tiene que ver con esto. Fíjense, el primer registro de la investigación arqueológica explica: en la estación estival y en las horas meridionales, ni la sombra de los árboles bastaba para ofrecer una suficiente protección contra el ardor del sol. Se sentía la necesidad de un lugar más fresco, pero al mismo tiempo permanecía el deseo de no privarse de la amenidad del campo. Este es el motivo de que se haya plantado un jardín bajo tierra. O sea, hacía muchísimo calor, pero a la vez tampoco querían privarse de la naturaleza. Entonces dijeron, bueno, nos construimos nuestro propio jardín artificial acá, semisubterráneo, con aire acondicionado. No sé, me parece como que esta necesidad de simular es como muy tremenda y súper fascinante rastrearla hasta hace tanto tiempo. Y bueno, acá traigo justamente una cita de Flusser para una filosofía de la fotografía, ¿no?, que dice: en vez de simplemente presentar el mundo, las imágenes lo muestran de manera dislocada hasta que finalmente el ser humano comienza a vivir en función de las imágenes creadas por él mismo. El hombre se olvida que produce imágenes a fin de encontrar un camino en el mundo, ahora trata de encontrarlo con estas. Ya no descifra sus propias imágenes, sino que vive en función de ellas. La imaginación se ha vuelto alucinación. ¿No? Me parece como muy pertinente a este tipo de relación con las imágenes. Y en este caso también es algo que fui encontrando, ¿no?, a medida que iba armando como todo este tablero, tiene que ver con que la figura de la naturaleza mediada mediante entornos virtuales o mediante entornos inmersivos más que nada, es algo que podemos seguir rastreando. O sea, es como una imagen que pervive y que la podemos encontrar. Fíjense, estamos acá en el siglo I o II a.C. Después la encontramos, por ejemplo, en los nenúfares de Monet, que era como estas pinturas que fue realizando. Él realizó una cantidad enorme de estas pinturas y muchas de estas las exhibió a manera de tríptico inmersivo en el espacio. Y él buscaba, ¿no?, como que el espectador sienta que estuviera flotando en este lago artificial y que esta imagen creara un entorno en el que pudiera meditar y pudiera encontrar la paz. Entonces, y otra cosa que podemos encontrar en esta obra de Char Davis, que se llama Osmose, por un lado tenemos a la naturaleza de vuelta, mediada por un entorno inmersivo, y por otro lado también tenemos a esto que le pasó o que quiso proponer Monet, que es una experiencia de paz o de meditación o de trascendencia. Y en cuanto a la pervivencia de la imagen de la naturaleza, me parece como muy interesante poder pensar, ¿no?, cómo pasamos de la pintura a una representación mediada por polígonos, mediada en pantallas, y justamente
Char Davis fue como una pionera dentro de lo que es la realidad virtual por computadora. Esta obra es del 95, creo. Y también se utilizaba este casco, este chaleco que te sensaba la respiración, y esa era la manera de interactuar con el entorno virtual. Y a lo largo de estos 15 minutos de experiencia, todas tienen que ver, ¿no?, como con la naturaleza y la relación también entre la naturaleza y lo digital, ¿no? Fíjate que hay un momento en el que pasabas como un entorno inferior en el que, a ver si lo encuentro, acá se empieza a ver como el código del que está hecho, del que está realizada la experiencia en sí. Y bueno, y Char Davis hizo como muchas entrevistas a cada uno de los espectadores con los que se iba encontrando, o con los que iban realizando la experiencia, y muchos de ellos admitieron justamente haber como descubierto algo que no conocían, haber descubierto un aspecto de sí mismos, haber sentido que estaban realmente vivos en el mundo. Entonces era como toda una experiencia súper de trascendencia mental. Y es justamente por esta razón que podemos incluir esta obra dentro del corpus de obra de cine expandido. En un sentido en que cuando cine expandido, en cuanto a un término que acuña, en realidad lo acuña Stan Van Der Beek, que fue un cineasta experimental, pero después Gene Yablad, que fue un crítico de cine muy importante, empieza a escribir como estos artículos y los compila en este libro homónimo. Y él dice en realidad, como da una definición creo que en el prólogo, que es: cuando decimos cine expandido nos referimos verdaderamente a la conciencia expandida. Cine expandido no significa películas computarizadas, monitores de fósforo, luz atómica, proyecciones esféricas. Es un proceso de transformación, el viaje histórico en curso del hombre para manifestar su conciencia fuera de su mente, frente a sus ojos. Hoy en día el término se sigue utilizando, pero creo que no tanto con esta como acepción de lo espiritual, ¿no? de la trascendencia mental. Tiene que ver más que nada con las instalaciones cinematográficas, o sea, como un ejemplo muy obvio, como las instalaciones de Andrés de Negri, que es como el cine instalado en el espacio. Pero me parece como súper interesante que cuando él fue recopilando como estas obras y analizando, ¿no?, como la escena más que nada neoyorquina de los 60s, con toda la contracultura que había en ese momento, le interesaba específicamente, ¿no?, como esta noción de poder expandir la conciencia. Y acá traje 3 obras que menciona en el libro, menciona muchísimas otras más. Esta es Space Projection ACO, que era un domo que realizó este cineasta experimental japonés que se llama Toshio Matsumoto, que después les recomiendo chequear toda la obra de Toshio Matsumoto porque es tremenda, tanto en cine como después en video. De hecho fue el mentor de Takashi Ito, otro gran cineasta experimental japonés. En fin, era este domo en el que se realizaban estas proyecciones súper psicodélicas y con muchas fuentes de sonido. Después tenemos que es el HPSC-HD, que es la primera incursión de John Cage en utilizar a la computadora como un medio artístico. Esto fue algo así como un festival, como que duró unas horas, creo que se realizó en una universidad, en el que se utilizaron como una cantidad enorme de fuentes de sonido y fuentes de imágenes, tanto analógicas como digitales, y todas conviviendo, ¿no?, mediante este espacio en el que muchas de ellas eran como psicodélicas. Y después tenemos el Cerebrum, que el Cerebrum fue como un espacio de experimentación artística, duró un año nomás, del 68 al 69 en Manhattan, en el que los invitados se ponían unas túnicas semitransparentes, unas máscaras y unos auriculares, y se dejaban llevar por sus intuiciones y interactuaban con elementos tipo globos, caleidoscopios, almohadas y justamente proyecciones audiovisuales, ¿no? O sea, era como toda una experiencia en sí inmersiva. Obviamente muchos de estos entornos, de vuelta, ¿no?, estamos hablando de los 60, de la contracultura y especialmente la contracultura neoyorquina. En muchos casos estas obras, estas obras espacios más que nada, ¿no?, como espacios en entornos inmersivos, fueron utilizados también
con la unión de estados alterados de la mente mediante LSD, marihuana, hongos. Entonces era como toda una relación, una manera de relacionarse con estas imágenes para realmente poder trascender y poder generar como un cambio social, ¿no? O sea, justamente Ian decía, ¿no? Como poder partir de un cambio individual para después generar un cambio social. Y este es el Movie Drone que fue hecho por Stan Van Der Beek, que lo puse en una línea de conocimiento, de educación, pero en realidad como que la diferencia entre con sí se expandía y esta es como muy fina. Este es Stan Van Der Beek, que les contaba, fue quien acuñó el término cine expandido por primera vez. Y él armó en su casa de Nueva York esta gran semiesfera en la que se podían hacer como todo tipo de proyecciones audiovisuales y performance, happenings y muchas otras cosas más, o sea, como un gran espacio de experimentación colectiva. Y fíjense qué interesante, él dice, como en un manifiesto que les voy a mostrar ahora, el Movie Drone fue concebido como un mediador, una herramienta de comunicación por imágenes. Una herramienta de comunicación por imágenes no verbal por el que cada comunidad podría construir su banco de imágenes y comunicarse con otras comunidades por medio de ellas, en lo que denominó como Culture Intercom. Esto, ¿no? Construir tu banco de imágenes y comunicarte con otras comunidades por medio de tus imágenes. O sea, es como una manera de acercarse como hoy en día nos relacionamos con las imágenes e Internet, ¿no? O sea, es Instagram esto, pero justamente en los 60s. Y bueno, y después les recomiendo mucho que chequeen este manifiesto de él, en el que habla justamente de lo que cree que es el Culture Intercom y el uso que le quiere dar a este domo. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En este domo esférico, imágenes de todo tipo serán proyectadas en la totalidad de la pantalla, la audiencia se acostaría en el borde del domo, con los pies hacia el centro, de manera que el campo de visión esté ocupado completamente por el domo, y se proyectarían miles de imágenes. Este collage, de este collage la audiencia va a poder tomar lo que puede o lo que quiere de la presentación y formular sus propias conclusiones. Cada miembro de la audiencia construirá sus propias referencias de este flujo de imágenes y cada uno realizará o formulará sus propias conclusiones. Entonces era como una manera de poder generar realmente como conocimiento y conciencia a partir del montaje de las imágenes en este domo. Y en este caso lo que hace el Movie Drone, o lo que hace Stan Van Der Beek, es volver colectiva una experiencia que ya había realizado este otro diseñador estadounidense, que se llama Ken Isaacs. Él diseñó esto como un prototipo de aula del futuro en el que se pudiera generar conocimiento. El aula era esta caja hecha con hierro y madera, y fíjense en este plano la cantidad de proyecciones audiovisuales y sonoras que habitaban esa caja. Y él en una entrevista dice, esta es una máquina de impacto visual que podría representar, por ejemplo, la historia de la guerra civil en una sola sesión, o dar a un astronauta en entrenamiento una lección de navegación espacial. O sea, también se está acercando muchísimo a los usos que les contaba antes de cómo es la realidad virtual hoy en día. Acá están estas imágenes que están tremendas, pero específicamente lo que me interesa pensar acá es esto, ¿no? Buscar un impacto sensorial mediante el montaje audiovisual que desencadenara pensamiento de acción. O sea, en los otros dos casos que les había mostrado, ¿no? de la ideología detrás de las imágenes, era como un impacto sensorial para poder transmitir estos mensajes ideológicos. Acá es bueno, como un impacto sensorial para la liberación. Y también nace como esta cuestión de generar un conocimiento a través del montaje, ¿no? Que es algo que lo podemos encontrar en la carrera, muchas veces lo mencionan, con Eisenstein, ¿no? Con esta creación de una imagen mental a partir de dos imágenes en la pantalla, y que pudiera llegar a la conclusión de un cine que libera a las masas. También lo encontramos en el Atlas Mnemosyne de Avi Warburg, ¿no? Y de poder rastrear imágenes a lo largo de la historia. Y específicamente con Eisenstein, justamente lo conocemos más que nada por esta teoría del montaje, pero él en sus últimos años, antes de fallecer, escribe un artículo que lo pueden encontrar online, en el que como que exalta todas las posibilidades de un cine inmersivo, un cine 3D, que es lo que se conoce como lo que él llamaba estereoquino.
y decía que como que en esta forma de arte se podía romper finalmente algo que todas las artes querían apuntar hace mucho tiempo, que era romper la barrera entre el público y la obra, o entre el público y las actuaciones, o entre el público y las imágenes. Y me parece que está buenísimo, ¿no? Como encontrar esta etapa de Eisenstein que estaba como quizás un poco como denegada, quizás más por la historiografía más clásica del cine. Y bien, ya como para ir terminando, después en los 90 hubo como un resurgimiento muy importante de los espacios de conocimiento inmersivos mediante la experimentación artística en laboratorios de medios que estaban situados en las universidades o en espacios más privados, pero que ya tenían como las primeras computadoras que se bancaban una experimentación de realidad virtual, ¿no? O sea, fíjense, estamos 94, 97, 92, 97, la de Chart Davis era en el 95, o sea, es ahí cuando los artistas pueden encontrarse con la realidad virtual en estos espacios dedicados a la experimentación colectiva. Y bueno, y acá traigo 3 obras que salieron de esa época. Este es el diálogo con el sur nobótico, que era como una visualización de datos inmersiva de la Antártida, en la que los datos eran transmitidos a través de Internet, y esta información se visualiza, como ven acá, mediante una constelación de estrellas que se contrae y se expande a partir de la interacción del usuario con un joystick. Y después tenemos esta que es Home of the Brain, que esta es... este es un entorno en el que los dos artistas buscan reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestra vida. Entonces lo que hicieron es armar como estas 4 casitas de colores dispuestas en los ejes cardinales, y dentro de cada casita lo que se escuchaban eran extractos sonoros de ciertos filósofos o científicos de la computación que contaban como su visión acerca de la tecnología y del impacto de la tecnología. Estos 4 filósofos o científicos eran Joseph Weizenbaum, Marvin Minsky, Paul Virilio y Wilhelm Flusser. Entonces, lo que se le permitía al usuario era que pudiera recorrer, ¿no?, estos ejes cardinales. Justamente cada uno estaba posicionado en los ejes cardinales de acuerdo como a la polaridad y cuán cercanos estaban sus opiniones entre sí. Y la idea era que el espectador pudiera recorrer cada uno de estos espacios y formular sus propias conclusiones una vez que haya finalizado. Y después está este panorama digital que armó esta artista que se llama Agnès Hegedus, en el que lo que ella quiere hacer es como una instalación, ¿no?, inmersiva que se controla mediante este joystick personalizado, en el que lo que se presenta en la pantalla es un montón de citas o referencias de la historia de la realidad virtual. O sea, es un poco medio lo que estoy haciendo ahora, pero en realidad virtual, en lo que ella va buscando, ¿no?, como citas de la historia del arte, de la historia de la ciencia, de la literatura, del cine. O sea, momentos en los que se haga referencia a la realidad virtual, dispositivos que tengan que ver con la realidad virtual. O sea, una realidad virtual para explorar la realidad virtual, básicamente. Y algo que justamente me pareció como muy interesante de haber encontrado, ¿no?, es que en la visualización inmersiva de Iris hoy en día, que se puede acceder mediante realidad virtual y que se está desarrollando, retoma, ¿no?, conceptos de estas 3 obras de los 90 que tienen que ver, ¿no?, como en el caso de Nobody Research, con la visualización de datos inmersiva y con esta constelación de estrellas que se extrae o se expande a partir de la interacción del usuario, con el pensamiento sobre el impacto tecnológico que tiene Home of the Brain, y ni hablar de la investigación sobre la arqueología de medios que propone esta experiencia de Agnès. Y bueno, esto seguramente quizás ya lo vieron, pero la idea de la visualización inmersiva del proyecto Iris es que además funcione como un espacio para la investigación, ¿no?, en el que el usuario pueda ir armando como sus propios linkeos entre los posteos, o tomar fotografías, o hacer anotaciones.
Y me parece como que es como un efecto, una aplicación muy práctica de la realidad virtual hoy en día, como un gran ejemplo, ¿no? Que justamente permite reflexionar sobre, ¿no?, nuestro rol proyectual. Y bien, esa era como más que nada la última, la última hora para analizar, el último proyecto a analizar. Justamente la idea es un poco como pensar, ¿no?, como a la hora de diseñar imágenes y sonidos, como en cuál de estas nos queremos posicionar, si queremos posicionarnos como en otra distinta, pensar un poco, ¿no?, como cuál es la motivación para crear imágenes tan inmersivas, si vamos a apelar como formatos más estandarizados, o si vamos a pervertir justamente este uso comercial que se está dando, si vamos a aprovechar justamente esta potencia más emancipadora, ¿no?, que tiene que ver con estos dos campos de acción, o si vamos a someter a los espectadores a estos esquemas de poder, y también si nos vamos a conformar, ¿no?, con los dispositivos de realidad virtual que ya existen, o si podemos también crear nuestros propios dispositivos, ¿no?, nuestras propias interfaces inmersivas, ¿no?, o sea, como el Knowledge Box, que sería esta caja, o como el Movie Drone, ¿no?, como también tenemos esa posibilidad en nuestro campo de acción. Y con eso estoy para hablar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere no sé, charlar, debatir lo que crean pertinente cada quien? Gracias, Maxi. Sí, toma agua porque fue un non-stop de, no sé, 13 horas y media, me encantó. Por ahí también para motivar Luz y Max, si me permiten, digo, nada, gracias, Sí. Max, es así como, ¿no? Como, ok, Sí. ¿qué hacemos con todo esto? Me parece súper interesante, me parece que además de la información puntual y las relaciones súper interesantes que trazaste, abriste nodos, un montón de nodos, entonces, para mí también, ¿eh? Pero entonces la idea que yo me llevo, y no es una pregunta, sino en todo caso es un disparador de reflexión para el resto de estudiantes, es esta, ¿no? ¿Por dónde cada uno quiere entrarle a este asunto? Porque están abiertos como un montón de puntos que yo me imagino que yendo detrás de ellos abren otros puntos, que abren otros puntos, que abren otros puntos. Y me parece que eso fue una clave de tu exposición brillante, Max, muy interesante, muy orgánica, y que espero, yo no, te juro que tengo preguntas, pero más que preguntas tengo como una charla después de juntarnos a tomar muchas cervezas y whisky, y en ese entorno charlar, porque es mucho. Pero bueno, invito a las y los estudiantes, en todo caso, a ver por qué nodo se meten, porque pasa que cuestiones prácticas, formales, ideológicas, profesionales, históricas, arqueológicas. Uf. Perdón, y también digo rescatar el cada vez más cuantioso valor del proyecto IDI, ¿no? Que es la casa virtual donde se aloja todo este potencial de pensamiento postenciclopédicos, ¿no? Es como realmente muy fuerte. Cada vez que un investigador de este proyecto expone, uno se empieza a dar cuenta, ¿no? Digo, con la conducción y la guía de Mariano Ramis, de Gabriel Rud y de Luma Lavolta, creo que también está ahí en ese rol ahora. Pero increíble, es un proyecto que ya saben, porque se los nombramos, Mariano, por supuesto, invito a seguir, y por supuesto, sí, claro, sí, como dice Mariano ahí, por supuesto, la fundación, la estoica y terca fundación del querido amigo y profesor Carlos Trillik. Se quedaron así, ¡puf! Max, vos estás aparte produciendo contenido para el realidad virtual, para inmersivo. ¿En qué andás vos? Sí, justo ahora no. Tenía ganas, tengo como ahí unas cositas que estoy experimentando que tengo ganas de llevar a cabo el año que viene en Pau 3 quizás. Que estaba como jugando mucho con algo que mencioné en un momento, que era con la tasa de refresco de las imágenes. Como que hay algo como ahí, como que en jugar con eso específicamente y poder quizás como que haya momentos en los que la experiencia vaya como 10 cuadros por segundo, me parece como súper interesante lo que se produce ahí también.
o ni hablar de 10 segundos por cuadro también. Claro. Como que y estuve medio explorando todas esas cosas. Mira, hay una obra ya histórica del videoarte y muy difícil de conseguir. Yo le tenía que preguntar al artista, que es Sebastián Sicarello, que se llama, de la época del videoarte, que se llama Elipse. Y es súper fuerte esa pieza porque él trabaja con un registro, creo, de una represión en la televisión chilena, y de alguna manera estoy spoileando el final, no sé si la conoces como referencia, porque No. en realidad lo que él trabaja es, simplemente son unos 2 o 3 segundos de lo que al final entenderemos como un apaleamiento de los carabineros sobre el cuerpo de algún pobre muchacho que está ahí tirado y siendo objeto de su furia. Pero lo interesante es que el cuadro empieza prácticamente negro y va introduciendo en un negro secuencialmente y de forma aumentada algunos frames de develación de esto en su orden secuencial. Es como que va destapando, corre una vez y destapa algunos, corre otra vez y destapa un poquito más, corre otra vez y destapa un poquito más, hasta que finalmente se ve la secuencia completa, pero uno sigue sin tener ninguna explicación por aquello que está viendo, por más que la imagen devele morfológica o relatualmente esa escena de represión. Digo, súper interesante también como referencia a esto de cuánto exhibo, a qué velocidad, sobre qué muestreo y qué se contiene en el medio en esta pérdida. Qué bueno que el VR siga siendo en algún sentido, por ejemplo, bergsoniano, ¿no? También digo en esta idea de juntar puntas. Bueno, estudiantes, nadie curioso, se quedaron, ¡puf! Yo me agarré, Las datas a veces sí, creo yo que tengo como vienen con tiqui, delay. tiqui. Sí, sí. Está muy bien. ¿Hay algún modo de contacto, Max, contigo, para quien quiera seguir conversando de esto? Sí, obvio. Por Salón mismo, creo que Lu ya me etiquetó. Yo ahora les dejo este link a la presentación, así también la pueden explorar y cualquier consulta me dejan. Y también por toda la parte más técnica también, o sea, desde el 2018 que también vengo trabajando con realidad virtual, entonces como todo lo que es, yo trabajo especialmente con Unity, así que cualquier consulta de eso también me puede consultar. Es como, quizás es como un poco difícil poder ya realizar un trabajo de realidad virtual sin un casco, pero pueden tranquilamente trabajar en Unity como de manera de videojuego, después ese entorno se traslada a un casco de realidad virtual, como no tengan problema con eso. Pero sí, eso, por Salón si quieren, obvio. Bueno, por ahí entonces no es, como decía, creo que Luz por ahí, o no sé quién dijo, hay que esperar que baje la espuma. Lo bueno también de la comunidad de Salón es que es atemporal, es ubicua, digamos, es cuando quieran y cuando les surja. Para no estar en la incómoda situación de estar presionando a pregunten, no descarto el interés general por la exposición. Por ahí quedar, ¿no? Vinculados en ese ámbito para que cuando cada quien le vaya surgiendo una línea te consulte. ¿Qué te parece? Sí, obvio, completamente. Después también hay muchas de estas cosas que justamente esto fue como un final que también preparé para Teoría Estética de los Medios, entonces hay muchos de esos que van a ver en esa materia también si les interesa, que tiene que ver más con la vinculación con los autores que estuve trabajando en la presentación. Pero sí, eso, cualquier consulta, avísenme. O sea, yo me había traído acá, como este es el primer casco que compré. Que es esto, que es un pedazo de cartón que lo pueden conseguir en Mercado Libre por, no sé, creo que 300 pesos. El Cardboard, sí. Y bueno, y ahora ya tengo como el Oculus, como que para ir a una parte más técnica, como que tengo ¿no? Como que es el Quest 2, que es lo que le contaba, ¿no? Las 4 cámaras alrededor. Y lo interesante como de este casco es que permite, por un lado, funcionar como solo, como si fuera un Android, tiene Android adentro, o sea, como si fuera un celular con un procesador muy importante, pero además permite conectarlo a la computadora y funcionar con la placa de video de la computadora y correr justamente experiencias mucho más potentes. Y esto es lo que les contaba, ¿no? Como que se está desarrollando industrialmente muchísimo, a una escala muy grande. Pero bueno, eso, así que cualquier consulta me avisan. Excelente, excelente. Estudiantes, camarada de cátedra, ¿algún comentario más? Además de las infinitas gracias a Max. Obvio. Sí, claro. Y un aplauso acá a la distancia, ¿no? Gracias, Max.
Gracias, Maxi. Bueno, Gracias. Bueno, a los estudiantes, ahora son y 10, si les parece bien, nos encontramos y 20 y media ahí por las... Y media, dale, listo. En las comisiones. Esperemos ahí la lluvia de gracias en el chat, que está bueno. Y equipo de Cátedra y Max, un segundito nos quedamos en este Meet, si les parece bien. Sí. Bueno, al resto nos vemos en un ratito en el último día de corrección. Chao, gracias. Nos vemos en las comisiones. Gracias. Tremenda expo. Gracias. sos un capo, amigo. Se me secó toda la garganta, no podía. Sí, boludo, no paraste un momento, escuchame un poco.